Atención de cita médica en consulta externa. En este módulo veremos al médico de consulta externa atendiendo a un paciente que está agendado de la siguiente forma. En la pantalla inicial el médico iniciará con su número de cédula, siguiente de la contraseña. Confirma. Automáticamente ingresa al menú de gestión asistencial, donde la opción que debe seguir es agenda médica. Da clic y automáticamente el sistema filtra la fecha de hoy y ve qué pacientes puede atender el médico. Para este caso ejemplo vemos que el médico tiene un paciente agendado a las 5 de la tarde, que el estado ya ha sido facturado por el área de recepción y por ende ya la puede atender. El médico, que es María del Pilar Ibagón, dará clic en la línea. Automáticamente vemos unos datos básicos del usuario, donde el sistema ya le pregunta al médico qué desea hacer. Para este caso ella va a registrar un nuevo folio porque va a empezar a agendar el paciente. Escoge la especialidad y dice registrar nuevo folio. Clic en sí. Esta es la historia clínica donde el médico va a procesar la información por consulta externa. Este módulo comprende unas pestañas que las vemos en la parte superior, que es cita médica, antecedentes, formulación, órdenes médicas, resultados, recomendaciones, certificados y odontología. Cada menú de los que acabamos de leer tiene un submenú. Por ejemplo, el primero, que es cita médica, tiene el submenú de motivo de consulta, enfermedad actual, RX de sistemas, examen físico, signos vitales y diagnósticos. Miremos, por ejemplo, el de antecedentes, tiene registro de antecedentes, órdenes médicas, tiene laboratorios, imágenes diagnósticas, procedimientos quirúrgicos, no quirúrgicos, en fin. Entonces, empecemos en orden con este primer recuadro que hace referencia al motivo de consulta, donde el médico escribirá lo que presenta el paciente. Listo. En la parte inferior está la enfermedad actual. Aquí el médico ya hará una evolución de los síntomas que presenta el paciente. La siguiente pestaña es RX del sistema. Nos aparece el cuerpo humano, donde debemos tocar alguna de las extremidades que se encuentren afectadas. Por ejemplo, si tocamos las extremidades superiores, aquí el abdomen, cuello, automáticamente el sistema va cambiando cabeza o extremidades inferiores. Si encontramos algún hallazgo acá en el pulmón, damos clic, seleccionamos si tiene o no tiene patología y escribimos la evolución correspondiente en esta zona y confirmamos. Ya, si encontramos de pronto otro hallazgo en otra zona, hacemos lo mismo. Al devolvernos a la zona pulmonar, vemos que la evolución que acabamos de escribir continúa ahí almacenada. Pasemos al examen físico, donde el examen físico funciona igual. Tenemos el cuerpo humano, el lado izquierdo, tocamos alguna extremidad, seleccionamos si tiene o no patología y hacemos una prueba de escribir aquí la evolución. Confirmamos. Continúan los signos vitales. Al darle clic a los signos vitales, vemos una serie de recuadros donde debemos escribir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la vía en que se toma la temperatura, la saturación, en fin. Tiene también opciones de presión arterial, la sistólica, diastólica, y automáticamente el general, la media. El Glasgow tiene otra serie de ítems como el pulso, la talla, el peso, glucometría.
Empezamos a llenar cada uno de los ítems. Frecuencia cardíaca. Con Tab pasamos a la siguiente casilla, frecuencia respiratoria, temperatura, la vía. Seleccionamos la vía en que se tomó la temperatura, digamos que es axilar. Presión. Automáticamente nos da la media. Y en fin, podemos seguir llenando cada uno de estos ítems. Confirmamos. Y automáticamente el sistema va generando un histórico de signos vitales. Pasemos al diagnóstico. En el diagnóstico, al pararnos en este recuadro, debemos digitar el código del CIDE-10 si lo conocemos, o si no, con la tecla F4 activamos el motor de búsqueda. Damos clic F4 y aquí nos aparece una opción para buscar los diagnósticos posibles que tenga este paciente. Intentemos buscando inicialmente con el signo de porcentaje y la palabra dolor. Damos clic en damos F5 o clic en el botón renovar y el sistema nos va a traer todas las palabras que tienen relacionado el dolor. Es importante utilizar este signo de porcentaje para todas las búsquedas que se necesiten hacer en Hospital. Por ejemplo, si necesitamos que la búsqueda sea más asertiva, en vez de colocar un espacio, lo reemplazamos por el signo de porcentaje y colocamos la zona donde el paciente manifiesta el dolor. Puede ser en el abdomen. Si quiero, escribo la palabra completa o puedo dejar una parte y doy clic en renovar y automáticamente el sistema nos muestra tres opciones donde encuentra la palabra dolor y la palabra abdomen. Es aquí donde puedo seleccionar cualquiera, confirmo. Especificamos si el diagnóstico que estoy colocando en primer lugar es el relacionado, el principal. Escogemos la opción confirmado nuevo y lo aplico. Ya tenemos un primer diagnóstico que es el principal. Si requiero de otro tipo de diagnóstico, lo escribo en esta parte, le digo que es relacionado, que es confirmado nuevo y lo aplico. En esta parte podemos ingresar todos los diagnósticos posibles. Si me he equivocado, puedo cambiar de este de principal a relacionado y este relacionado a principal. Ahora también hay una opción de que si este diagnóstico me equivoqué y no es ni relacionado ni principal y deseo eliminarlo, selecciono dándole clic en este botón, automáticamente se me pone gris y nos vamos al botón de eliminar, que es el que ustedes ven en la parte inferior de primero. Clic, confirmamos y la línea ha desaparecido. Hay una opción que es la opción confidencial, donde el médico hará la evolución que crea pertinente y es aquí en esta parte donde confirmará, almacenará lo que se escriba en esta opción de confidencial. No aparecerá en las posibles impresiones de historia clínica que el mismo paciente requiera al área de estadística. Esta zona se utiliza para escribir patologías de alto costo como VIH, cáncer, las notas confiables que el paciente necesita exteriorizar en la consulta, pero que no quiere que se visualicen en el momento de una impresión de historia clínica. Para eso es esta opción. Como ya recorrimos el primer menú, que es cita médica con todos los submenús, miremos el que sigue, que es antecedentes. Antecedentes, tenemos la opción de escoger qué tipo de antecedentes es el que el paciente refiere, si ya sea personales, familiares, alérgicos, tóxicos, pediátricos o neonatal. Si son personales,
Seleccionamos la opción si refiere, si no refiere, escribimos y confirmamos. Aquí nos quedan ya almacenados los antecedentes personales. Lo mismo hacemos con los familiares, alérgicos, tóxicos, pediátricos o neonatales. Pasemos a la pestaña de formulación. En esta pestaña vamos a darle clic a este botón que es la opción de buscar el medicamento. El sistema nos pregunta que si deseamos buscarlo como genérico comercial, siempre vamos a utilizar la opción de genérico, confirmamos, y es en esta parte, antecediéndolo con el signo de porcentaje, podemos buscar el nombre del medicamento. Damos F5 y nos aparecen las opciones con la palabra acetaminofén. Para este caso ejemplo, escojamos este de 500 miligramos tableta, donde al tocarlo en alguna de las líneas indica que ya lo tenemos seleccionado y podemos confirmar. Y aquí el sistema nos pregunta dosis, unidad y vía. Para este caso digamos que dosis sería una tableta, tab, la unidad sería tableta. Si presiono la tecla T del teclado, nos va a aparecer automáticamente la opción, o buscamos con el mouse la opción que necesitemos. Tableta, vía, oral. La frecuencia a la hora de tomarse la tableta va a ser cada 6 horas. Los días de tratamiento que le estamos formulando al paciente van a ser 3. Y el sistema automáticamente hace una cantidad de tabletas que farmacia debe despacharle al paciente. El médico aquí, si quiere, hace alguna observación y confirma en la parte inferior y ya aparece el medicamento formulado. Para visualizar la fórmula, damos clic en la segunda impresora que vemos en la parte inferior. Y aquí vemos cómo se ha formulado el acetaminofén, donde el usuario debe tomar una tableta cada 6 horas por 3 días para una cantidad de 12. Aparece la firma del médico y este es el documento que debe presentar en la farmacia para que le entreguen el respectivo medicamento. Existe otro tipo de formulación que es por esquema, que es esta opción que ustedes ven en este recuadro. Para formular por esquema debemos hacerlo para medicamentos que sean por gotas, centímetros, los puff o cremas que se apliquen. Se debe marcar esta opción. Por ejemplo, buscamos el medicamento, confirmamos, F5, vemos el timolol, que son gotas, confirmamos. Y cuando marcamos la opción esquema, la parte de la dosis desaparece porque el sistema la preguntará más adelante. En esta parte escogemos la unidad, que son gotas, la vía oftálmica. Seleccionamos la opción esquema. El sistema muestra automáticamente el esquema de formulación asistencial, donde es en esta parte que vamos a definir cuántas dosis es del medicamento. Por ejemplo, ya serían aplicar 2 gotas cada 8 horas por 30 días y confirmamos. Aquí hacemos la dosificación del medicamento, confirmamos, seleccionamos o escribimos la cantidad de gotas para el tratamiento que dura 30 días, sería por ejemplo un tarro. Y en la observación ya escribimos aplicar 2 gotas en cada ojo por 30 días cada 8 horas. Confirmamos
y ya nos aparecen los dos medicamentos que hemos formulado. Uno normal, que fue el acetaminofén, y otra formulación que se hizo por esquema. Miremos la fórmula. Aquí nos aparece el acetaminofén, que fue el primero, y el timolol, donde ya la dosis desaparece de acá y se ve por esquema en esta parte. Sigamos con la opción, la pestaña órdenes médicas. Es en esta pestaña donde el médico podrá enviar exámenes de tipo laboratorio, imágenes diagnósticas, procedimientos quirúrgicos, no quirúrgicos. Estamos iniciando en la subpestaña de laboratorio, donde aquí aparecen unos laboratorios que son los más usados, donde el médico podrá escoger varios de ellos y confirmarlos. Nos pregunta que si deseamos ordenarlo como actividad de PIP. Y aquí ya vemos el ordenamiento de los exámenes. Aquí hay una opción en la impresora para imprimir dependiendo de las órdenes que vamos generando en el sistema, tal cual se las vamos entregando al usuario. Lo mismo hacemos con imágenes diagnósticas, procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos. Por ejemplo, si dentro de las ayudas rápidas que vemos en pantalla no aparece la imagen que necesitamos, damos clic en esta opción que es mostrar, activar el motor de búsqueda, y escribimos la palabra clave antecedida del signo de porcentaje, colocamos radiografía F5 y nos aparecen acá todas las radiografías. Entonces, si es de pronto de columna, nos aparece aquí los tipos de radiografía de columna que podemos pedir. Seleccionamos alguna, confirmamos. Si queremos le hacemos alguna observación, confirmamos. Automáticamente vemos que todos los procedimientos, imágenes o de tipo laboratorio que vamos pidiendo o ordenándole al paciente se van almacenando en esta parte. Lo mismo sucede con los procedimientos quirúrgicos, las terapias o las incapacidades. La pestaña siguiente es la pestaña de resultados. Es una pestaña donde nos vamos a dar cuenta si la radiografía o los laboratorios que le hemos enviado al paciente se encuentran en algún estado ya. Este color azul indica que están en estado pendiente. Cuando el laboratorio lo realice, aparecerán en color verde. Miremos las recomendaciones. En las recomendaciones aparecen unas ayudas rápidas que nos van a traer unas plantillas previamente diseñadas. Por ejemplo, si el usuario presenta cefalea, al seleccionarla, el sistema aquí trae una palabra clave, que en este caso son dos números, el 69, donde damos clic aquí al siguiente y él ya nos trae una plantilla alusiva al malestar que pueda estar sintiendo el paciente con relación a la cefalea. Esta es una plantilla que se puede editar escribiendo lo que necesitemos, y al confirmarla, la plantilla automáticamente sale en pantalla y se almacena en la parte inferior. Como lo ven en pantalla. Esta fue la edición que le hicimos. Cerramos. Aquí nos aparece la cefalea. Si de todas las opciones que vemos acá, ninguna es la que necesitamos, debemos escoger la opción otras. Automáticamente él selecciona la opción 9 como palabra clave, y es acá donde tenemos la opción de hacer la recomendación que nosotros creamos pertinente y confirmamos. Vemos que queda almacenada en la parte inferior. Lo que no podemos hacer es escribir en esta zona y confirmar
porque no quedará grabada. Siempre debemos seleccionar esta opción, otras. Por último, aquí en la pantalla, la pestaña de órdenes médicas, tenemos las incapacidades. Aquí en incapacidades seleccionamos, damos crear, debemos tener en cuenta que el paciente debe ser cotizante del régimen contributivo, que se encuentre como trabajador activo para poder generarle su incapacidad. Nos trae la sede de la IPS de atención, el código de la contingencia. Vamos a definirlo presionando la tecla F4, donde nos va a traer el motor de búsqueda y podemos seleccionar qué tipo de contingencia es la que presenta el paciente. En este caso hagamos el ejercicio con enfermedad general, confirmamos, nos aparece la fecha inicial de incapacidad, que es el día de hoy, escribimos los días de incapacidad y él automáticamente pone la fecha final. Nos trae el diagnóstico principal, que fue lo que ingresamos en el inicio de este video tutorial, el tipo de tratamiento, y nos aparece la empresa donde está trabajando el paciente. Confirmamos y queda lista la incapacidad para entregarle al usuario y pueda presentarla en su lugar de trabajo. Cerramos nuevamente y es de esta forma como el médico en consulta externa acaba de atender al paciente. Para finalizar, ya el médico debe cerrar el folio de esta opción salir, nuevamente debe presionar el botón salir y el folio que habíamos creado como número 11 ya está a punto de cerrarse. Decidimos clic en sí y es automáticamente la cita que la habíamos encontrado en color verde ya aparece en color azul como atendida.